Cáncer, bienvenidos a su lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a empezar viendo cuál es el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana y cuál es su mensaje para ti. Mira, te sale el arcángel Raziel, Cáncer. Te da el número de la suerte como el número 1, que representa esta carta, la carta de el mago. Te habla de que esta va a ser una semana en la cual tú vas a poder manifestar todo lo que tu vida desea, lo que has estado deseando o tratando de que se manifieste en tu vida. Que también vas a tener que empezar a valorar las cosas que se van a estar manifestando en tu vida y dándote cuenta de que lo que tú necesites, esta va a ser una semana en donde mágicamente aparecerá frente a ti. Y te habla de que vas a tener grandes éxitos en las cosas que estés por empezar esta semana. Así es que ya sabes que tu arcángel Raziel va a estar acompañándote esta semana con todas estas bendiciones y dándote estas iluminaciones en tu vida. Vamos a ver con el espíritu animal esta semana, Cáncer, cuál es el espíritu animal que te defiende. Y mira, sale la carta de la rana o el sapo, no sé cómo lo conozcas en tu país, pues son distintos, pero bueno, digamos que es la rana. Tienes aquí el número 28, podría también darte el número al revés, 82, o puedes sumarlos y sería el número 10. Y te habla de que es momento de hacer algún tipo de limpieza en tu casa y en tu hogar. Te habla de que es un momento entonces para también empezar a acomodar, a sacar cosas que ya no sirven o no funcionan en la casa. Y eso te va a dar también cierta nueva visión y un tipo de ayuda con respecto a tus energías para que puedas entonces hacer que las energías en tu hogar cambien de una forma negativa a una manera positiva. Tienes que empezar a deshacerte de cosas que ya no están sirviendo o funcionando en tu casa. Vamos a ver tu mente esta semana, cómo va a estar, mis guerreros de Cáncer. Tienes la carta de la esquizofrenia. Me habla de que hay algunos de ustedes que durante esta semana se podrán estar sintiendo como que es el momento de tomar una decisión fuerte en su vida. Es el momento de tomar un cambio diferente, una decisión bastante radical. También podrías estar sufriendo esta semana de algún tipo de ansiedad o preocupación. Y eso es lo que tienes en la mente. Vas a estar como tratando de analizar una situación, tomar una decisión en base a algo que podría también hacerte sentir un poco vulnerable, un poco sensible a las situaciones que estén a tu alrededor. Una decisión de riesgo importante para ti. Tienes que tomarla esta semana. Vamos a ver tu pasado, cómo te podría estar afectando. Sale la carta de la política, Cáncer, y esto me indica de que parece que has estado teniendo en el pasado algún tipo de mala experiencia con personas, puede ser en el amor, en el trabajo, con tus familiares. Tienes que adaptarlo a ti, donde parece que ellos estaban teniendo una máscara y no se estaban entregando al 100% a ti o a la relación, no estaban siendo sinceros. El mensaje que recibo puede ser también que hay algunos de ustedes que en su pasado han experimentado, ya sea que tú hayas tratado a otras personas de esta manera o que ellos te hayan tratado a ti por interés, donde tienen una careta, donde están sonriendo, donde están felices, pero solamente es porque necesitan o quieren algo de ti, mis guerreros de Cáncer. ¿Qué te está bloqueando a ti esta semana? Recuerda que si esta lectura en estos momentos no resuena contigo, vuelve a escucharla durante la semana, porque estoy canalizando la lectura para la semana. El bloqueo, tienes la carta de la plenitud. Y lo que recibo con este mensaje es que hay algunos de ustedes, pues recuerden que son lecturas generales, que pueden sentirse con cierto nivel o cierta situación donde no es suficiente, donde todavía quieres más, donde quieres tener una mejor posición en el trabajo, donde quieres tener una mejor posición en la vida. Y lo veo como una persona que no se siente satisfecha con lo que tiene, que siempre tiene como esa energía de avaricia, que quiere más. Y con lo que tienes no te sientes completo. Puede ser tú o una persona a tu alrededor que es el bloqueo para ti, que te hace sentir de esa manera, como que no eres suficiente. Puede ser un padre, una madre, una amistad, un compañero de trabajo, un jefe, que te hace sentir siempre, Cáncer, como que, ok, no has llegado todavía. Tienes todo para ser feliz, pero hay alguien que puede ser tu interno o puede ser una persona a tu alrededor que siempre te hace sentir como que, pero siempre podrías hacer mejor, Cáncer, ¿no? Wow, has cumplido con tantas metas, tantos logros, tienes tu casa, tienes tu auto, tienes un trabajo, tienes una familia, pero todavía te falta.
Entonces esa energía te está atrasando y marcas preferiblemente con esta carta de la política que es alguien de tu pasado. Así es que o alguien con quien te pudo haber generado algún tipo de trauma desde tu infancia porque te comparaban con alguien, o a una persona que ya no está en tu camino pero que te dejó esa herida. Y te vas a estar sintiendo así durante la semana. ¿Tu corazón cómo va a estar esta semana? Vamos a ver. Te sale mira tú. Es como si lo hubiera llamado. Te sale la carta de la comparación. Exactamente lo que te estaba diciendo. Tu corazón siente entonces de que está siendo comparado esta semana. Y siento que esa puede ser la energía para algunos de ustedes. Esto aplica para todos los signos. Signo solar, pues el de tu cumpleaños, el ascendente y el lunar también, ¿eh? Por aquí hay una energía donde tu corazón está bastante herido. Y tu corazón está herido por este trauma del pasado, específicamente por esa comparación. Aquí tal vez sea una competencia que tengas contigo misma, con un familiar, con un compañero de trabajo. Pero tu corazón en estos instantes y tu mente está como al borde. Puede que tú tengas que pedirle ayuda tal vez a esta persona y tengas temor de pedirle ayuda a esta persona porque no sabes cómo va a reaccionar por la trayectoria o el pasado, la historia que tienen ustedes juntos, ¿eh? Pero tu corazoncito se ve con esa energía donde se está comparando con otros, y no lo hagas porque definitivamente nadie va a salir ganador de esta situación si se comparan, ¿no? Tu futuro emocionalmente, te estoy viendo aquí internamente pues porque a mí me interesa ayudarte a sanar y ver cuáles son los bloqueos que puedes tener. Pero vamos a ver emocionalmente cómo vas a estar durante esta semana. Te sale la carta de la paciencia. Te indica de que esta semana va a poder tener un resultado positivo. La carta de futuro es para ver cuál puede ser el resultado de lo que viene para ti o la conclusión de estas situaciones. Y te habla de que en el futuro lo vas a poder resolver por medio de la paciencia, por medio de la calma, por medio de hacer las cosas poco a poco y el de no dejarte llevar. También veo una persona aquí que se podría ver afectada por los cambios lunares. Tal vez hay una persona aquí que cuando pase luna llena, pasa luna nueva, cualquiera de los cambios lunares le afecta de una manera bastante fuerte emocionalmente. Así que trata de no tomar decisiones Tienes que conocer tu cuerpo y conocerte a ti, ¿no? Ya tú sabrás cuáles de estos cambios podrían estarte afectando. Vamos a ver los factores externos para ti. Esto es cómo tú te vas a estar sintiendo, pues para ayudarte a sanar. No permitas que estos bloqueos ni que estas energías de comparación te vayan a afectar. Tienes que tener paciencia y vas a salir de esa situación. Trabajo, dinero y amor. Luego vamos a ver los mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones también para ti de parte de tus ángeles. Parte de Dios, las bendiciones que llegan para ti. Trabajo para esta semana, te sale la carta de el juicio. Hay una decisión muy importante que tomar en el trabajo. Puede ser una llamada que puedes estar recibiendo, una decisión que se va a llevar a cabo durante esta semana. Así que para aquellos que han estado esperando una notificación de su empresa, un mensaje de su compañía, ya sea que restablecen las labores, un mensaje positivo, lo vas a estar recibiendo durante esta semana, donde se llega a tomar una decisión que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Y eso lo veo de una forma positiva. Así que pendientes a estar recibiendo esa llamada durante esta semana. Si estás buscando un trabajo, te sale la carta del 4 de bastos. Y este mensaje que recibo para ti es que hay algunos de ustedes que podrían durante esta semana estar generando algún tipo de idea para trabajar desde casa. O podrías estar generando un empleo, creando un negocio desde tu casa. Así que para aquellos que han estado en búsqueda de un trabajo en algo externo, me están indicando de que ustedes podrán hacer algo en su hogar que les va a abrir las puertas. Para algunos puede ser tener un servicio de catering, de comidas, de vender comidas, brindar servicios, hacer ventas de productos. Tal vez ahora que estamos entrando en una época donde se está trabajando mucho desde casa y una época donde venimos después de un periodo diferente, después de cuarentena, donde podrías estar generando negocios tal vez para hacer consultas médicas desde casa, para hacer visitas médicas a casa, perdón. Pero veo esa energía donde podrías estar creando, construyendo un proyecto para generar dinero desde tu casa. Las finanzas para esta semana, ¿cómo va a estar el dinero? Pues para todos ustedes. Sale la carta del 10 de espadas. Tienes la carta que es una carta un poco pesada, un poco negativa. Con esta carta quiero hacerte un llamado para que tengas cuidado con tus finanzas, cuidado con tu dinero durante esta semana.
Presta mucha atención de dónde colocas tus cuentas de pago, especialmente si tienes tarjetas de crédito, tarjetas Visas o Mastercard de débito, porque esto me está indicando de que algunos de ustedes podrían experimentar algún tipo de situación cáncer donde les clonan sus tarjetas o donde podrían alguien estarte haciendo algún tipo de estafa con finanzas o con dinero. Mi intención no es tirarte una lectura negativa, yo te doy el mensaje siempre de lo que recibo para ti, pues la intención de que lo veas antes es que puedas evitar esa situación durante la semana. Si no te has suscrito todavía, te invito a suscribirte, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Deja tu dedito para arriba y comparte este video. Vamos a ver las finanzas, cómo se resuelve eso. Voy a utilizar estas cartas del tarot de después, o el After Tarot. ¡Ah! No puede ser. 2 veces la misma carta, increíble, wow. Tienes nuevamente la carta del 10 de espadas. Mucho cuidado con esa situación que te estoy indicando, mucho cuidado con dónde colocan sus tarjetas de crédito y su dinero. Definitivamente aquí hay una señal fuerte de que esta semana podrían haber algún tipo de... podrías extraviar tus documentos. No veo como que esto es algo grave que te puede suceder, como que te van a asaltar, para nada, pero sí veo la situación donde hay pérdida de dinero para esta semana, así que cuidado con sus finanzas, ¿eh? Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para esta semana? La rueda de la fortuna. Y me están indicando de que la suerte va a cambiar para ustedes en el amor, donde ustedes van a estar más unidos como pareja durante esta semana, donde van a sentir que juntos hacen un buen equipo y se van a estar apoyando definitivamente para que las cosas con sus finanzas se salgan bien y no los vaya a estar perjudicando. Veo también como un giro que va a estar dando la relación de ustedes para bien, un giro a positivo, donde se va a estar abriendo mucho más la comunicación. Y hay algunas parejas que podrían durante esta semana estar haciendo algún tipo de estudio juntos. Puede ser un estudio, tal vez están estudiando la Biblia, estén haciendo una reunión espiritual, pero veo que van a estar o leyendo un libro, pero veo que la pareja va a estar durante esta semana como compartiendo un momento o tal vez decidiendo enseñarles a sus hijos cosas del colegio esta semana. Si estás soltero, soltera, tienes la carta del 3 de bastos, cáncer, parece que aquí hay un interés en base a una persona que se encuentra a la distancia. Podrías estar esperando que esta persona regrese a ti, como se están conociendo, como están en este periodo de soltería. Esta carta me indica de que estás mirando a alguien que se encuentra lejos, una persona, o te podría estar mirando a ti, una persona que se encuentra lejos, mirándote por medio de las redes sociales, tratando de conocerte, buscando un poco más de información acerca de ti. Pero me indican de que durante esta semana podrías estar recibiendo noticias de esa persona que estás esperando, que está en el extranjero o a distancia de ti. Puede ser una relación por medio de redes sociales. Los mensajes de el propósito de vida para esta semana, los mensajes de tus ángeles. Te sale la carta de apoyo y esto te dice de que tu propósito de vida, la misión que tú tienes que cumplir en este universo, en este planeta, en estos momentos, va a estar apoyándote y va a estar de tu lado durante toda esta semana. Y también te dicen que tienes la fuerza, que todo lo que tú has experimentado en tu vida, situaciones de dificultad, han estado allí para hacerte más fuerte y para que puedas entonces aprender de esas experiencias y poder tomar mejores decisiones en el futuro. Y el consejo que te dan, Cáncer, los ángeles para ti esta semana, vamos a ver. Dice que la meditación o la oración, depende de tus creencias, te va a estar trayendo las respuestas que tú necesitas. Así que durante esta semana tienes que recordar de que las decisiones que tú vayas a tomar van a estar siempre apoyadas en base a tu experiencia. Dios, el universo, tus ángeles van a estar siempre de tu lado dándote la fuerza para que sigas hacia adelante. Y si tienes algún momento de duda o inseguridad durante esta semana, medita, para un segundo, ora, pídele a Dios que te dé una respuesta y la misma va a llegar a ti. Recuerda que tienes al arcángel Raziel acá apoyándote y cuidándote toda esta semana. Mira, aquí quiero hablarte ya la primera bendición que vas a tener de parte de tus arcángeles para esta semana. Te sale el arcángel Gabriel indicándote de que felicidades, has hecho un excelente trabajo y que durante esta semana la bendición que vas a tener es que tú vas a poder terminar un proyecto y moverte hacia un proyecto nuevo. Para algunos de ustedes hay premiaciones,
becas e incluso ascensos para esta semana. Y esa es la bendición que te da Gabriel. ¿Cuál va a ser la segunda bendición que tendrás esta semana? Te sale Miguel y te dice que vas a ver la luz al final del túnel, que vas a poder respirar y dar una respiración profunda de descanso, de que finalmente ha terminado un momento de dificultad y que vas a poder hacer nuevos planes. Y te da la bendición de hacer una reubicación, puede ser una mudanza, trasladarte, irte de un lugar hacia otro o viajar. Y esa va a ser la bendición que tienes esta semana de parte de Miguel. Viajes podrían estarse reactivando. Y la tercera bendición que tienes para esta semana, te sale Miguel nuevamente, que te dice que la situación en la que te puedes encontrar en estos momentos no está funcionando, que tienes que dejar cualquier apego que tengas a los resultados y considerar tomar un acercamiento mucho más positivo a las situaciones que tengas en la vida. Y esa es la tercera bendición, porque vas a percatarte entonces de que una situación en tu vida ya no está funcionando y hay que tomar una gran decisión, y sabemos que vas a tomar la decisión correcta. En pantalla en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una super semana llena de mucha luz y progreso.